Estimadas y estimados participantes, les solicitamos atentamente mantener desactivados sus cámaras y micrófonos durante el desarrollo de la sesión con el fin de asegurar el buen desarrollo de la misma y una adecuada calidad de la transmisión. En caso de tener comentarios o preguntas, les pedimos utilizar el chat de la plataforma. Agradecemos de antemano su amable colaboración. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Marco Enríquez en representación de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA y del Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental a esta mesa de diálogo titulada La lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio documental en Iberoamérica. Nos reunimos hoy como parte de la conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la protección de nuestra memoria histórica. Quiero expresar un agradecimiento muy especial al Archivo General de la Nación de México, que coordina el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la ALA y que además ha hecho posible esta jornada. Nuestro reconocimiento por la organización de este foro especializado, que a lo largo de toda la semana ha ofrecido múltiples actividades, diálogos y espacios de análisis dedicados a visibilizar y enfrentar este fenómeno que afecta profundamente a la región. Un reconocimiento especial a la coordinadora del grupo, Marlene López, quien ha estado a cargo de esta organización. Bien, el tráfico ilícito del patrimonio documental representa uno de los mayores desafíos para quienes trabajamos por la memoria y la identidad de nuestros países. Esta práctica clandestina que sustrae documentos, mapas, libros, fotografías y piezas únicas de nuestros acervos no solo priva a las instituciones de bienes culturales, priva a nuestras sociedades de su historia. Cada documento perdido es una voz silenciada, un fragmento de verdad que ya no podrá ser consultado por futuras generaciones. Por ello, enfrentarlo requiere más que normas o medidas aisladas. Exige cooperación internacional, redes de apoyo, capacitación continua y el compromiso activo de las instituciones y profesionales de todos los países de Iberoamérica. Este foro y este espacio, esta mesa de diálogo, constituyen un espacio privilegiado para compartir experiencias, identificar riesgos, analizar estrategias y sobre todo Sí, pero te mandé fortalecer otro antes. una visión Iba yo regional en la que combi proteja nuestro buscando. patrimonio documental como un legado común. Les pido nuevamente a quienes van ingresando a la sala que por favor desactiven sus micrófonos y sus cámaras, no son necesarios por ahora, para que no interrumpamos a nuestros panelistas en esta mesa de diálogo. Y bueno, en esta mesa nos honran con su presencia especialistas de gran trayectoria que compartirán sus visiones y experiencias en torno a este tema fundamental. Nos van a acompañar Teresa Ingenios Martín desde los Archivos Estatales de España, Marcelo Nogueira de Siqueira del Archivo Nacional de Brasil, Rosario Arias Callejas del Archivo General de la Nación de Colombia, Jerónimo Corral del Archivo Histórico Nacional de Ecuador, Alberto Meneses Hermosa del Archivo General de la Nación de Perú y Marlene Victoria López Torres del Archivo General de la Nación de México. A todas y a todos, nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos y por su labor constante en la defensa del patrimonio documental de la región. Y si les parece, pues bueno, para no perder más tiempo y a iniciar con esta mesa de diálogo, iniciamos esta mesa con la presentación de Marcelo Nogueira de Siqueira del Archivo Nacional de Brasil. Marcelo es archivista e historiador, es máster en Historia Social por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Coimbra en Portugal. Él es profesor del Departamento de Arqueología de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y del programa de posgrado en Gestión Documental y Gobernanza Archivística de la Universidad del Estado de Paraíba. Es archivista del Archivo Nacional de Brasil desde 2006. Actualmente se desempeña como coordinador general de coordinación de proyectos e internacionalización. Es miembro del grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de documentos de la ALA. Adelante, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Bien, que me gustaría agradecer también por la invitación
a participar en un evento tan importante como ese. Bien, yo soy brasileño y hablo portugués, y como los hispanohablantes no entienden muy bien lo que nosotros hablamos, yo voy a intentar presentar mi ponencia en español, pero yo pido desde el inicio una perdón porque yo no hablo tan perfectamente. Bien, yo voy a compartir la pantalla. Ok. Están todos mirando, ¿no? Bien. Es un placer estar acá hablando de eso. Yo voy a hablar sobre aspectos brasileños del tráfico ilícito de patrimonio documental, pero antes de hablar específicamente sobre el tráfico ilícito, tenemos que hablar un poco del Archivo Nacional de Brasil y también del Brasil ser un país tan distinto en su realidad. Bien, el Archivo Nacional de Brasil él fue creado en 1838, solamente 16 años después de la independencia del país. Tiene como sede Río de Janeiro y nosotros ahora tenemos 3 unidades regionales. Una en Brasilia, que es la capital del país, que queda en centro-oeste, otra en la ciudad de Manaus, que ficará en la región norte, Salvador en Bahía, noroeste, y Porto Alegre en la región sur. Nosotros somos vinculados al Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, o que es distinto de los demás países que normalmente son atrelados al Ministerio de la Cultura. La misión del Archivo Nacional de Brasil es administrar y recopilar los documentos producidos y recibidos pelo Poder Ejecutivo Federal, así como preservar, brindar acceso a los documentos bajo su custodia y monitorear e implementar la política nacional de archivos. Entonces, todo que estamos hablando sobre el tráfico ilícito dentro de una política nacional de archivos, é produzido por tanto o Conselho Nacional de Arquivo como por el Archivo Nacional. Bem, só para ter uma ideia de nossa coleção, temos 50 quilômetros de documentos textuais, 1.800.000 documentos iconográficos, 80.000 documentos audiovisuais, 50.000 documentos cartográficos, 16.000 documentos sonoros e uma biblioteca de obras raras com uns 8.000 títulos. Pero temos na administração cerca de 200 quilômetros de documentos textuais a recorrer. São documentos que estão só não estão em Brasil por el tamanho la grande tamanho de Brasil e por impossibilidades técnicas também. En la sede y las unidades regionales trabajan cerca de 600 personas. Existen más de 1.000 fondos y colecciones y la colección como un todo se divide en 60% pública y 40% privada. Hablando un poco de Brasil, tenemos una dimensión de cómo es difícil trabajar en un país continental. Nosotros somos 212 millones de habitantes, el quinto país más grande del mundo, la 10ª economía más grande del mundo, 5 regiones y 27 unidades administrativas que son divididas con 5.570 municipios. Tenemos 110 archivos municipales solamente. En la posición en IDH, el IDH es la posición 89, que es una posición muy baja. Llegada de los europeos acá en 1500, la independencia de Brasil en 1822. Las colonias de inmigrantes más grandes que tenemos acá son los portugueses, en orden, en portugueses, italianos, japoneses, alemanes y españoles. Pero también hay grandes comunidades de inmigrantes como los árabes, judíos, venezolanos, haitianos y bolivianos. Essa ilustração é muito interessante para apreciar o tamanho do Brasil e como se divide em grupos tão distintos, servindo potencialmente como vínculo para o diálogo entre estes mesmos grupos. O Brasil é um país com mais de 100 milhões de habitantes, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e também é um país que tem PIB de mais de $1 trilhão. Então, desses 3 grandes grupos,
solamente 5 países están en esos grupos. Entonces, todos los desafíos, los problemas son también tan grandes cuanto las sus dimensiones y posibilidades. Las relaciones multilaterales que Brasil tiene con diversos órganos como de los países de lengua portuguesa, el Mercosul, como el G20, los BRICS y los estados iberoamericanos. Y para empezar, una reflexión sobre lo que estamos hablando, sobre el robo, el hurto, la falsificación. Y la UNESCO habla que en el sur global, donde es necesario fortalecer las capacidades y crear redes fronterizas para proteger su rico patrimonio mueble. Hay muchas organizaciones internacionales que trabajan en la protección del archivo, en la protección de este patrimonio colectivo, pero hay mucho más a hacer. La UNESCO define bien cultural desde 1970 con la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir y prevenir la importación, exportación y transferencia. Pero nosotros tenemos que pensar que estamos falando, sobretudo, de patrimônio documental, né? E dentro da definição de bem cultural, há alguns tópicos que remitem para a ideia de patrimônio documental, né? Sobretudo que está escrito como bienes relacionados à história, antiguidades com mais de 100 anos, manuscritos raros, incutáveis, livros, documentos, publicações, e também arquivos, incluídos os fonográficos, fotográficos e cinematográficos. Pues bien, la protección del patrimonio cultural encuentra mayor resonancia en los museos y las zonas patrimoniales, especialmente debido al comercio de artefactos de pueblos indígenas, materiales fosilizados, artes sacros y obras de arte en general. Pero esos no son productos, documentos de los archivos. El patrimonio documental, la protección de este patrimonio encuentra mayor resonancia, pero en consecuencia del patrimonio documental, la seguridad del patrimonio pasa a un segundo plano, infelizmente, tanto en lo que lo respecta a la atención de las políticas públicas como a la legislación y las medidas de protección, principalmente lo que respecta al tráfico ilícito. En Brasil, eso es muy común, la legislación, la policía, todo está muy voltado para la protección a bienes culturales y menor para el patrimonio documental. ¿Y qué es el tráfico ilícito de patrimonio documental? En Brasil, nosotros tenemos como definición como a transferencia, comercialización, exportación, importación o adquisición ilícita de ese documento de valor histórico, cultural o administrativo. Hay en Brasil una legislación que trata desde la Constitución hasta algunos decretos más recientes, que habla de la protección a los bienes culturales, a los patrimonios documentales. Hay una ley específica de una política nacional de archivos. Hay también una ley específica que trata del patrimonio cultural, que haya penalización para el robo, para el tráfico, para la destrucción, y también decretos más recientes. Pero ainda tenemos una legislación frágil para tratar de ese tema en Brasil. Para ustedes tienen una idea, una pesquisa que nosotros hicimos sobre ese tema de tráfico ilícito en ciencia de información, porque es la gran área donde los archivos están. Son muy pocos los archivos que hablan, son las pesquisas que hablan sobre ese tema. Un catálogo de tesis y disertación de la unidad que trata de eso en Brasil ha listado bien pocas tesis y disertaciones, y todas en la área del derecho o ciencia del patrimonio, ninguna en la área de la ciencia de información. O que nos remete a que nosotros no estamos trabajando ni pesquisando este tema. En 2023, la UNESCO hizo una oficina regional para capacitación del combate al tráfico aquí en Río de Janeiro,
e para toda a América Latina e alguns países de África, e por uma semana com um desenvolvimento de capacidades, proteção do patrimônio, foi muito importante e reuniu muitos especialistas de Latinoamérica e alguns de Europa e alguns também de África. Foi apresentada a Rede Liste de Brasil, que há uma pequena parte da Rede Liste, da lista roja, para os documentos de arquivo, né? Muito mais destinados ao patrimônio de museu. Pero depois do taller, houve uma capacitação efetiva, e durante o taller também, um intercâmbio de experiência, um fortalecimento da rede especialista, uma construção de uma política interna e externa aqui no Arquivo Nacional. Foi muito importante esse taller para uma nova definição do tema para o Brasil, sobretudo porque nos últimos 7 anos, antes de 2023, temos governo de direita ou de extrema direita e que não há percebido esse tema como algo especial. E depois foi recriado, na verdade, um Comitê Nacional de Luta contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais, a partir do taller da Unesco. E foi muito interessante porque reuniu uma série de outros ministérios, outras instituições que ele levado adelante uma política muito interessante para isso. E o papel do Arquivo Nacional na luta contra o tráfico. Ultimamente, antes de 2023, ha venido desempenhado um papel tímido nesse contexto. Actualmente, depois de 2023, depois da Itália da Unesco, ha venido participando mais ativamente, estando presente em fóruns nacionais, internacionais sobre o tema. O Arquivo Nacional vem analisando queixas, brinda assessoramento técnico, realiza visitas quando é requerido à Casa de Subastas para saber se aqueles documentos podem ou não serem comercializados. Estamos desenvolvendo diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos e protocolos sobre o que se pode ou não se pode vender. Também trabalhamos em colaboração com outros organismos públicos brasileiros e a Polícia Federal, que agora tem um setor específico para o patrimônio documental. E nós também estamos promovendo cursos, talleres, seminários e conferências sobre o tema em Brasil. Aqui algumas fotos de talleres, reuniões com países de língua portuguesa, seminários online, em la fotografia abaixo centralizada, um seminário com a presença de los integrantes de ALA, de grupo de trabalho. Então, sabemos que é muito importante toda toda a parte de formação. E outras ações contemporâneas que estamos fazendo, né? Criação do grupo de trabalho de segurança. Isto foi um trabalho interno que tive como objetivo diagnosticar a situação dos documentos não encontrados em sua coleção, porque havia pensamento que os arquivos não teria problemas com roubo ou hurto, então com furto, porque é um tamanho muito grande, então não havia essa é uma história que todas as instituições pensavam que os arquivos estavam livres disso, e não é verdade, né? Então, o grupo de trabalho isso é um diagnóstico, também desenvolveu diretrizes de controle de segurança e preparou manuais de procedimentos para combater o tráfico ilícito de documentos, tanto dentro do Arquivo Nacional e, por pressuposto, para outros arquivos também. E também foi implementado um plano de integridade e segurança das coleções, a partir do grupo de trabalho de segurança, com procedimento de reforma operacional e estrutural encaminados, entre outras coisas, a combater o tráfico ilícito de documentos. Esse plano, que chamamos de PISA, é não somente uma reforma operacional das pessoas ou outros métodos de trabalho, ou aquisição de câmeras de pessoas de segurança, mas uma estrutura, uma nova estrutura
para el trabajo con la documentación y también para la protección de los mismos. Y elaboración de un plan de trabajo destinado a combatir el tráfico ilícito de documentos mediante formación, manuales, equipos especializados, isso para as outras instituições, tanto com arquivos públicos, arquivos privados e comunitários. Temos um fórum de arquivos comunitários que trabalhamos com eles para a proteção, o desenvolvimento e a proteção de sua documentação. ¿Y cuál es el papel de los archivos y de los archiveros? Para nosotros, el papel que desempeñan los archivos, los cursos de estudios archivísticos, las asociaciones de archiveros y los propios archiveros, claro, es de gran importancia en la lucha contra el tráfico ilícito, especialmente en la formación y la definición de procedimientos. Como el taller de UNESCO trouxe para nós uma nova possibilidade, porque conhecemos outras pessoas, outras realidades, né, outros diretrizes. Acreditamos que com esse papel de arquivo nacional, de la difusão, do conhecimento, de capacitação e estabelecimento de diretrizes, protocolos para o combate ao tráfico ilícito é fundamental, né? Uma lista roja pensada para arquivos, uma forma de trabalhar com a digitalização para garantizar o controle mais específico de los documentos, e estabelecer inventário das instituições, das coleções, pois solamente assim temos capacidade de ter o controle e conhecer exatamente o patrimônio documental do Brasil, que é muito grande, é um país continental. Então, tenho aqui minhas graças por a invitação. Pido perdão mais uma vez pelo espanhol, que não é o melhor, pero eu creio que não teremos muito tempo também para falar, e creio que puedo ter trazido algumas coisas de Brasil e de Arquivo Nacional. Muitas graças, Marco. A palavra é tua novamente. Muchas gracias, estimado Marcelo. Gracias por compartir todo el panorama de Brasil, que realmente son dimensiones completamente impresionantes en cuanto a la dimensión que ustedes manejan en cuanto a territorio, patrimonio, y bueno, es un buen ejemplo para iniciar esta mesa de diálogo. Agradecemos tu participación y vamos a continuar esta mesa con Teresa Ingenios Martín, desde los Archivos Estatales de España. Teresa es la jefa del área de coordinación archivística de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura de España, es responsable del área encargada de la cooperación nacional y de la gestión y coordinación de los ingresos extraordinarios y salidas de los archivos estatales. Es vocal en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Le damos la bienvenida y le recordamos también, aprovecho para comentarles a nuestros panelistas que tenemos 10 minutos por intervención para que todos podamos estar a tiempo. Muchas gracias, Teresa. Adelante. Muchísimas gracias, Marco. Y lo primero de todo, tengo que agradecer la invitación al Archivo General de la Nación de México y por la organización de esta jornada dentro del día que celebramos la conmemoración de la lucha contra el tráfico ilícito. Voy a compartir mi presentación, lo primero de todo. ¿Vale? No sé si estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, solo hay que ¿Estoy proyectar compartiendo? la presentación. Perfecto. Ahora sí. ¿No? Ya se Sí. ve en modo presentación. Perfecto. Sí. Bueno, pues comienzo mi presentación y bueno, con una introducción de contexto, ¿no? ¿Qué entendemos por tráfico ilícito de bienes culturales? Para empezar, es una actividad delictiva, de robo, hurto, saqueo de colecciones tanto públicas como privadas, pero también es el comercio ilegal
y también es la importación y la exportación ilícita de bienes culturales. Todo ello tiene una consecuencia muy grave en el patrimonio cultural de nuestros países, en el empobrecimiento de nuestras raíces, de nuestro patrimonio cultural y de la pérdida de parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad. Ante esto, los estados, concienciados con la importancia de su patrimonio documental y su patrimonio cultural, tenemos la necesidad de proteger nuestros bienes culturales frente al tráfico ilícito. En España, desde hace ya más de un siglo, ha habido un desarrollo normativo bastante importante en relación con esta concienciación de la importancia del patrimonio cultural español y la necesidad de protegerlo. En la actualidad, el marco normativo viene dado, está apuntado ya en la Constitución española, que nos dice que el Estado español tiene competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, y tiene competencia exclusiva contra la explotación ilícita y la expoliación. Los contenidos de la Constitución española se han desarrollado en la Ley 1685 del Patrimonio Histórico-Cultural, que incide en esa relevancia y en ese papel que tiene el Estado en colaboración con las comunidades autónomas en España, la Administración territorial. Para aquellos que no conocen, está desarrollada a través de las competencias que tienen encomendadas las comunidades autónomas. La ley de patrimonio nos dice que la Administración del Estado tomará las medidas necesarias para la recuperación de los bienes expoliados y para su protección. Esta ley desarrolla una serie de mecanismos de protección y fomento para proteger y dar visibilidad al patrimonio histórico español. Uno de los principales mecanismos que tenemos dentro de nuestra ley para proteger el patrimonio y los bienes culturales españoles es establecer diferentes niveles de protección dentro de los bienes que integran el patrimonio histórico español. Hay bienes que son los denominados BIC, bienes de interés cultural, que tienen una protección máxima. Esos bienes no se pueden exportar y están incluidos en un registro general. He de decir que los archivos y los documentos custodiados en los archivos de titularidad estatal, que son los que gestiona directamente el Ministerio de Cultura, bueno, pues es, diríamos, el equivalente a los archivos generales de la Nación, que en España, pues por su trayectoria, están divididos en diferentes depósitos. Son el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico, el Archivo General de Indias, el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo General de Simancas. Todos estos archivos, que son de titularidad estatal, tienen la máxima protección y tienen la consideración de bienes de interés cultural. Obviamente, estos documentos contenidos en los archivos estatales no se pueden exportar de ninguna manera. Pero el patrimonio documental español y el patrimonio histórico español, sobre todo el patrimonio documental, incluye una variedad mucho más amplia y nuestra ley recoge toda esa variedad. Está incluido el patrimonio documental generado por los organismos públicos. Están incluidos también la documentación de más de 40 años producida por entidades e instituciones privadas y la documentación de más de 100 años de antigüedad producida por cualquier persona física. También, incluso, puede darse una inclusión dentro de esta categoría de patrimonio histórico español aquellos documentos que, aunque no tengan esta edad de 40 o 100 años, por su relevancia pueden ser declarados patrimonio documental español. Todos ellos tienen una protección, aunque, como les decía anteriormente, no en el mismo nivel.
En cuanto a los organismos competentes en materia de protección del patrimonio histórico español y del patrimonio documental, debemos hablar de la colaboración que existe, por un lado, entre el Ministerio de Cultura, que es el órgano responsable, la administración responsable de proteger el patrimonio histórico español, junto con los cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades aduaneras. Dentro del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes es la responsable de todo lo que se refiere a la protección del patrimonio histórico español. Y en concreto, el órgano consultivo, un órgano clave en la protección del patrimonio histórico y el patrimonio documental español, es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Este es un órgano consultivo que informa y dictamina sobre la valoración de los bienes del patrimonio histórico español y la aplicación tanto de las medidas de protección como de las medidas de fomento de nuestros bienes culturales. La Junta de Calificación dictamina los permisos de exportación, fija el valor de los bienes que han sido ilícitamente exportados y se recuperan para el patrimonio histórico español. Valora también los bienes que se adquieren para los archivos de titularidad estatal y aquellos que se entregan al Estado en aplicación de las diferentes medidas de fomento, como son el derecho de tanteo y las donaciones. Este es un órgano de carácter eminentemente técnico y, como decía, es clave porque las resoluciones que se toman en cuanto a la protección y en cuanto al comercio lícito, porque estamos hablando de un comercio lícito frente a un comercio ilícito que no sigue las normas establecidas, se basa siempre en los dictámenes que emite esta Junta de Calificación, que a su vez basa sus decisiones a la vista de los informes técnicos que se emiten por parte de los técnicos profesionales y que luego brevemente resumiré en qué consiste ese informe. Yo formo parte de esta Junta de Calificación como vocal especialista en patrimonio documental y está integrado, como les decía antes, por técnicos especialistas en las diferentes materias, conservadores de museos, de manuscritos y también otros miembros que forman parte de la Junta y que tienen, bueno, vienen también del ámbito de la Hacienda y de las autoridades aduaneras también. O sea, es un órgano colegiado, pero insisto en que está formado por especialistas y técnicos. Eh, eh, los cuerpos de seguridad, como antes les decía, hay una colaboración muy estrecha porque los cuerpos de seguridad también están especializados en materia de patrimonio, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil en España son los dos cuerpos que mantienen la seguridad en todo el territorio español y ambos disponen de personal formado, especializado y conocedores del patrimonio documental. Existe un plan de formación continua, además, y mutuo, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura, formación a los cuerpos de seguridad y viceversa también forma parte de esa colaboración y esa red. Los cuerpos de seguridad se encargan de investigar y perseguir las infracciones de los delitos. Ellos realizan los controles de las ferias y casas de subastas, custodian las costas, fronteras, puertos y aeropuertos y colaboran también con las autoridades internacionales de seguridad, con Interpol. Y las autoridades aduaneras también, que son los que controlan tanto las importaciones como las exportaciones. Muy importante para la protección de los bienes culturales que se comercian en España es el control de las exportaciones. Existe una normativa muy específica de cómo deben los que se dedican al comercio de bienes culturales realizar esa exportación
dentro de un marco lícito, vuelvo a repetir, y es mediante una solicitud de autorización. Tanto la normativa europea como la Ley de Patrimonio Histórico Español que antes he mencionado, obligan a pedir un permiso de exportación a aquellas personas que quieran sacar bienes culturales de nuestro país y de la Unión Europea. En el caso de documentos que vayan a salir fuera de la Unión Europea, necesitan permiso de exportación todos aquellos que tengan más de 50 años, y cuando los bienes salen fuera de España a territorio europeo, porque la normativa europea eh, es tiene en cuenta la normativa española en materia de protección de patrimonio, y para salir fuera de España hacia cualquier país de la Unión Europea necesitan permiso de exportación todos aquellos que tengan más de 100 años de antigüedad. Este sería el modelo del permiso de exportación que deben pedir aquellos que deseen exportar bienes fuera de España. Bueno, pues es una solicitud que se hace de manera telemática, necesita el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, que, como antes decía, se basa en ese informe técnico de valoración elaborado por los máximos especialistas en la materia. Y la resolución puede ser autorizar la exportación, denegar esa exportación porque la solicitud, por los documentos solicitados en este caso, son de relevancia para nuestro país. Incluso habría una tercera vía, que sería declararlo ya inexportable cuando la protección es máxima. En cuanto a los datos que deben recoger en los informes técnicos, no me voy a detener en ellos, pero en ese informe técnico es clave la valoración de la relevancia de la documentación, o sea, exponer claramente su singularidad, la relevancia de su autor, la relevancia del organismo productor o de la información que aporta, así como hacer una valoración económica justificada y contrastada, para que en el caso de que ese bien cultural vaya a ser adquirida, hacer una propuesta de adquisición. En cuanto a los delitos e infracciones contra el patrimonio, están contenidos en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. El Código Penal español recoge como agravante de los delitos de hurto, robo, etcétera, cuando se sustraigan bienes de valor artístico, cultural o científico, con las penas que ahí están recogidas, de 1 a 3 años de prisión, y la obligación de restituir e indemnizar a los terceros afectados. Y la ley de represión del contrabando, dependiendo del valor del bien, lo considera una infracción o lo considera un delito. Por debajo de 50.000 euros sería una infracción, que vendría acompañada de una serie de sanciones a aplicar al valor que se le ha dado al bien sustraído, y en el caso de que el valor sea superior a 50.000 euros, pues las penas serían de prisión. Después de ver este marco, así de una manera muy rápida, simplemente traía a colación un ejemplo de, bueno, pues ha sido recientemente este año y felizmente recuperadas, como pueden ver ahí en la fotografía. Tenemos la Policía Nacional recuperó una serie de documentos que habían sido sustraídos del Archivo General de Palacio. Estos documentos habían salido a subastas. Gracias a las redes de colaboración, el Archivo General de Palacio tuvo noticia de que estos documentos habían salido a subasta. Comprobaron en sus inventarios que estos documentos habían salido de su archivo y los tenían registrados e inventariados. Hubo una intervención
en la casa de subastas estos documentos se intervinieron y la Policía Nacional abrió una investigación y localizó algunos documentos más en un particular. Pues era el que tenía poseedor de estos documentos y finalmente, en este caso, tanto el particular como la casa de subastas entregaron voluntariamente los documentos y, bueno, pues felizmente fueron recuperados. Traigo aquí este ejemplo como uno de tantos, otros son procesos mucho más largos, judicializados, efectivamente, pero para destacar la importancia que tiene esa red de colaboración entre instituciones, cuerpos de seguridad y, bueno, pues la colaboración por parte de todos y la importancia de tener recogidos en los inventarios la documentación que custodiamos en los archivos es absolutamente fundamental para poder recuperar los bienes que han salido ilícitamente de los archivos. Para finalizar, solamente insistir en lo que, bueno, pues siempre estamos hablando, ¿no? Por un lado, la colaboración entre entidades, cuerpos de seguridad, colaboración entre países, control de lo que tenemos en nuestros archivos, control de las importaciones y las exportaciones para saber lo que entra de en nuestros países, la prevención, las condiciones de seguridad que tenemos en los archivos y, por último, por supuesto, también la formación de los profesionales y educación ciudadana, que también es muy importante. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Creo que los procesos que tiene España establecidos son un gran referente y una base de partida para muchos países latinoamericanos. Y muchas gracias por compartirlo y por tu trabajo intenso desde España y para Iberoamérica en esta lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio documental. Un gusto, Teresa. Vosotros, muchas gracias. Continuamos con el turno de Colombia y su representante es Rosario Arias Callejas, es subdirectora de gestión del patrimonio documental del Archivo General de la Nación de Colombia y ella también es representante en el grupo de tráfico ilícito del patrimonio documental de la ALA. Bienvenida, Rosario, buen día. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, pues el Archivo General de México que está facilitando este espacio y por supuesto pues a todos los integrantes del grupo de ALA, muchas gracias por el espacio. Este espacio es clave para nosotros en Colombia y bueno, creo que para todos como un intercambio de experiencias y de aprendizajes, dado que este tema sigue estando, bueno, sigue habiendo mucho por hacer, entonces yo les voy a hablar un poco de la experiencia de Colombia, donde pues además nos importa mucho compartir retos en este espacio, dado que justamente pues hay mucho por hacer, como decía. Entonces voy a compartir mi pantalla, una pequeña presentación. Y me dicen si ya están viendo. Por favor. Entonces, bueno, si ya están viendo la pantalla, un poco la idea, para no abusar del tiempo, es hacer como un recorrido rápidamente, como decía Marcelo de Brasil, pues contarles un poco del Archivo General de Colombia. Hoy en día Archivo General de la Nación desde 1989, pero antes por mucho tiempo fue el Archivo Histórico Nacional, que empezó con una iniciativa desde 1826 de organizar como los documentos que existían ya con el inicio de la República, se formaliza hacia la mitad del siglo XIX como archivo histórico y hacia ya casi finales del siglo XX es que se establece como Archivo General de la Nación, donde se diversifican sus funciones. Entonces, ya además de ser un archivo histórico que custodia los documentos producidos por el Estado, se vuelve el rector de la política archivística, quien coordina el Sistema Nacional de Archivos.
tiene labores de inspección y vigilancia sobre los archivos departamentales y municipales y en general pues sobre los archivos públicos. Y también tiene pues la subdirección de patrimonio documental, que es en la que estamos, desde donde gestionamos pues el archivo histórico, pero también recibimos donaciones y hacemos todo el ejercicio de difusión del patrimonio. Hoy en día el Archivo General de la Nación cuenta con más de 406 fondos históricos documentales, y sigue creciendo la colección, el acervo, ya que recibimos todas las transferencias del Poder Ejecutivo en el país tienen como destino en algún momento el Archivo General de la Nación, por lo cual ya empieza a ser un reto grande de espacio y de la capacidad para recibir esa cantidad de documentos que todavía no han entrado. Y también recibe, como decíamos, pues donaciones privadas y contribuciones privadas. Estamos justamente en estos tiempos abriendo mucho más el archivo a los archivos comunitarios, a los archivos de las organizaciones sociales, de las comunidades étnicas, porque entendemos que defender el patrimonio y custodiar el patrimonio documental de la nación no solamente es el patrimonio producido por el Estado, sino también producido por la ciudadanía, y en ese sentido pues ampliamos la concepción del archivo público. Bueno, sobre esto va a pasar un poco rápido, pero bueno, porque ya esto lo conocen. Pero dentro de las estrategias de prevención del tráfico ilícito de patrimonio, una de las primeras estrategias es la sensibilización, por supuesto, a la ciudadanía, pero también la identificación, que es ahorita lo vamos a ver un gran reto en Colombia, y es que los archivos históricos todavía falta mucho trabajo en descripción documental, en identificación de los mismos archivos que a veces están mezclados con los archivos de gestión en los municipios. Entonces, sentimos que parte de nuestro ejercicio de prevención empieza desde el nivel más básico, y es, por un lado, que la ciudadanía conozca el valor del patrimonio documental y conozca cuál es el patrimonio documental del país, y además un trabajo muy grande de acompañamiento a los archivos históricos a nivel nacional. Por supuesto, la articulación interinstitucional, el Archivo General de la Nación de Colombia hace parte del Programa para la Prevención del Tráfico Ilícito de Patrimonio, del cual existe la Campaña Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Este grupo es muy importante porque aquí esto lo coordina el Ministerio de Cultura, participa la Cancillería, participa por supuesto el Archivo General de la Nación, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es quien gestiona todo el patrimonio arqueológico, el Servicio Geológico Colombiano, pero también participan de este programa la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Interpol, la DIAN, que es la Oficina de Impuestos, y que gestiona todo el tema de exportaciones, y Migración Colombia, que es pues, la oficina que también tiene todo el control fronterizo. Además, pues, por supuesto, Colombia hace parte y ha firmado como todo este marco internacional de protección del patrimonio, y esa es pues como la base desde la cual podemos hacer este acompañamiento y sobre todo este control del tráfico y prevención del tráfico. Y la figura que existe en desde la Ley General de Cultura de 1998 son las declaratorias de bien de interés cultural. En el caso de los archivos son declaratorias de bien de interés cultural de carácter documental archivístico. Estas declaratorias impiden la exportación y tienen como una especial atención para el tema de la custodia. Quienes custodian archivos que tienen declaratorias de bien de interés cultural tienen la responsabilidad de hacer planes especiales de manejo y protección, y tienen pues, la responsabilidad del cuidado de estos archivos. Un archivo que tiene una declaratoria de interés cultural, pues de entrada ya se vuelve un archivo que, pues, con una especial protección que impide que sea vendido. Pero ahorita vemos un poco lo que pasa con esto. Bueno, esto hace parte de la campaña del grupo del programa de prevención de tráfico ilícito, que habla de las diferentes formas de tráfico ilícito, empezando por las excavaciones. A veces sentimos, ¿no? Supongo que esto pasa en toda Latinoamérica, que cuando uno habla de patrimonio y de tráfico ilícito de patrimonio pensamos inmediatamente en los bienes arqueológicos. Entonces es importante dentro de este programa pues, que se ha hecho visible sobre todo de lo más desconocido por la gente, el patrimonio geológico, los fósiles, pero también el patrimonio documental. Sentimos que son los patrimonios que están menos interiorizados y sobre los que hay menos sensibilización. Entonces, aquí es donde hay como todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, con el programa se está fortaleciendo estos ejercicios de divulgación.
Entonces, bueno, ya había mencionado algunos, pero bueno, todo esto se basa en la Ley General de Cultura como mecanismo de protección, la Ley General de Archivos de 1989 y el Acuerdo 001 de 2024 que recoge todos los acuerdos previos y ahí se detallan pues las formas de protección, cómo se hacen las declaratorias de bienes de interés cultural. Es muy importante dentro de las declaratorias de bienes de interés cultural la publicación de los inventarios, justamente para que la ciudadanía conozca cuáles son estos bienes declarados y contribuya con su protección, y promover que haya más declaratorias de bien de interés cultural a nivel territorial, no solo en el ámbito nacional, sino que los departamentos pueden hacer sus propias declaratorias de bienes de interés cultural. Estas declaratorias ayudan, como decíamos, a controlar los permisos de salida del país, o más bien obligan a que haya más control sobre los permisos de salida del país para exhibiciones, pero también internamente, que haya más permisos internos para préstamo de estos documentos y de estos bienes culturales. Bueno, ya habíamos hablado del Programa Nacional de Prevención de Tráfico. También pues siento, y este espacio es muy valioso para esto, pues que esto necesita de un gran ejercicio de cooperación internacional por las circulares internacionales y por eso es tan importante que en el programa en Colombia está la Interpol, está la Cancillería, porque gracias a las circulares internacionales y las alertas es que se han podido recuperar documentos. En Colombia se contribuyó con la recuperación de algunos documentos de México y bueno, este ejercicio que hacemos entre países de circulación de la información cuando hay una extracción de un documento, cuando hay un robo de un bien, pues es fundamental en este ejercicio de la protección. Y vuelvo a insistir, creemos y consideramos desde el Archivo General de la Nación que hay mucho trabajo por hacer en capacitación, acompañamiento, acompañamiento a los funcionarios que se encargan de los archivos históricos, ¿no? Los archivos históricos a veces pueden estar en muy buen estado, pero por ejemplo quienes los custodian o quienes los administran de pronto no son tan cuidadosos en estar acompañando todo el tiempo a las personas que van a consultar y ponen en riesgo los documentos. También esa identificación de que los archivos históricos municipales y departamentales puedan hacer procesos para ser declarados bien de interés cultural y que entiendan que eso es una medida que les genera una protección mayor. Entonces, hay un trabajo todavía muy grande de esa difusión de lo que implica pues, la protección del patrimonio documental. ¿Cuáles son los riesgos que hemos identificado? Que siento que es importante compartirlos en este tipo de espacios porque justamente entre países y en este grupo de ALA hemos aprendido entre experiencias, pues, y es que muchos de estos archivos históricos además no tienen instrumentos archivísticos, no están completamente inventariados, no están descritos, entonces sabemos que cuando un documento sale ilegalmente y luego aparece en una subasta, pues es mucho más difícil de probar que es un documento que fue extraído ilegalmente si no hay un inventario, no hay un instrumento archivístico que ayude a ese archivo a decir, este documento es mío y fue extraído ilícitamente. Por supuesto, como ya decíamos, pues hay todo un reto de formación a los funcionarios y a los archivos históricos municipales y departamentales. Otro reto es que haya más declaratorias de bienes de interés cultural. Hay pocos archivos declarados en el ámbito nacional para la cantidad de archivos históricos que sabemos que tienen estos valores patrimoniales. Falta de sensibilización, falta de legislación específica. Sentimos que todavía hay mucho por detallar dentro de la legislación para prevenir el tráfico ilícito, particularmente del patrimonio documental. Falta de controles en el mercado, cuando hemos tenido que hacer algunas comunicaciones a casas de subastas desde la Cancillería o desde el mismo archivo, pues las respuestas han sido complejas, entonces necesita como mucho más comunicación con estas casas de subastas para poder hacer como cooperación también con ellas. Y pues por supuesto sabemos que el patrimonio documental es, digamos, uno de los más fáciles de sacar del país, ya que pues un documento se puede meter en un equipaje y no va a llamar la atención. Entonces, ¿qué hacemos rápidamente desde el Archivo General en Colombia? Pues estamos ampliando el ejercicio de sensibilización sobre el patrimonio documental y la prevención de tráfico ilícito a través del Sistema Nacional de Archivos, pero también el trabajo que hace la Subdirección de Inspección y Vigilancia. También estamos haciendo
identificación, promoviendo con los archivos pequeños que tienen unos archivos valiosísimos, esta capacitación en esa identificación y en la descripción documental y en que puedan tener sus instrumentos archivísticos actualizados y completos. Por supuesto, participar del Programa Nacional de Prevención de Tráfico, la cooperación que ya mencionábamos, y un instrumento que no he mencionado, y es que desde el Archivo General de la Nación de Colombia se gestiona el registro de archivos históricos, eso que se llama la RENAC, el Registro Nacional de Archivos Históricos, donde hay más de 90 en este momento archivos históricos registrados y no asimismo esa cantidad de declaratorias. Entonces ahí vemos que hay una brecha muy grande entre la cantidad de declaratorias, que son alrededor de 10 a nivel nacional, y la cantidad de archivos históricos que potencialmente podrían tener una declaratoria bien de interés cultural, y además sabemos que hay muchísimos más archivos históricos que ni siquiera están en el registro. Entonces estamos mirando cómo podemos, dentro de todo este proceso, desde la identificación hasta la declaratoria, contribuir con la prevención del tráfico de estos bienes documentales. Y otras apuestas del Archivo General, pues por un lado es la creación de una política pública que estamos llamando el Plan Nacional de Archivos Históricos, justamente para poder apoyar de una manera mucho más contundente a los archivos históricos regionales desde el Archivo General de la Nación. La necesidad, que esto sí está apenas en gestiones iniciales, pues buscar cómo podemos tener unos canales establecidos como más fluidos con las casas de subastas para que ellos se vuelvan aliados en este proceso. Y por supuesto seguir participando de las campañas interinstitucionales. Pero yo cerraría como lo hacía quien me antecedió, pues diciendo que estamos ante un reto donde todavía se necesita una gran participación de la sociedad, una gran concientización y muchos más ejercicios como de seguridad y cuidado de los archivos desde diferentes instancias. Perfecto. Sario, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir la perspectiva y la visión de Colombia. Creo que con este cierre has dado en el punto para poder seguir combatiendo este tráfico ilícito de documentos. Muchas gracias, Rosario. Y continuamos con el turno de Ecuador, con Jerónimo Bernardo Corral Dávalos. Jerónimo es analista de gestión documental del Archivo Histórico Nacional de Ecuador y es representante suplente del Grupo de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la ALA. Jerónimo, ¿estás por aquí? Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, te vemos y te escuchamos. Adelante, Jerónimo, bienvenido. Perfecto, buenos días. Yo soy analista de gestión documental del Archivo Histórico Nacional. Soy también encargado de la sala de consultas, el referencista del archivo, y asimismo también soy custodio de uno de los repositorios que tiene el archivo. Entonces, lo que yo les voy a compartir el día de hoy es en base a una experiencia reciente que tuvimos con la búsqueda y hallazgo de un documento, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la metodología que nosotros utilizamos? Primero, ya, la introducción, que el Archivo Histórico Nacional del Ecuador. Para darles un poco de contexto, esta institución se funda en 1884 por el presidente José María Plácido Camaño, dependiente del Ministerio del Interior. Para 1912 se le adjunta a la Biblioteca Nacional del Ecuador, en la cual tiene su fondo primigenio, que es el Fondo Presidencia de Quito, que es documentación que tiene cartas enviadas al presidente de la audiencia y luego al intendente del Distrito del Sur de la Gran Colombia. En el año 38 adquiere ya funciones y competencias como una institución del Estado ecuatoriano, propiamente dicho, durante la dictadura del general Enríquez Gallo. Para 1944, el presidente José María Velasco Ibarra adjunta el archivo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y va a permanecer ahí por cerca de 4 décadas. Posteriormente, en 1982, el Congreso Nacional aprueba la Ley del Sistema Nacional de Archivos, mediante la cual el Archivo Histórico Nacional adquiere autonomía institucional, ya no depende de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente se van a crear las zonales que actualmente el archivo tiene en la provincia de Tungurahua y en el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, y desde el 2011 el archivo pasa a ser una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que actualmente fue fusionado con el Ministerio de
educación y deporte. Entonces, el archivo también pasa, en la actualidad, está pasando justamente a esta nueva institucionalidad. Para que tengan una idea del tipo de documentación que tiene el archivo, es uno de los principales acervos de la documentación de la antigua Real Audiencia de Quito. Eh, Nuestra documentación más antigua data de 1538 y justamente son estos fondos de carácter colonial los que más han sido consultados por investigadores. Entonces, ¿qué herramientas nosotros tenemos para garantizar la trazabilidad de los documentos? Justamente son herramientas del día a día en realidad. Empezando por las guías, los inventarios y los catálogos. Eh, Estas herramientas de búsqueda y descripción son utilizadas, o el origen principal de estas herramientas son más para los usuarios, ¿no? Para que los usuarios ubiquen los documentos, tengan las referencias de lo que pueden interesarles dentro de nuestros diferentes acervos. Entonces, lo rico de las guías, los inventarios y los catálogos es que nos dan constancia de las existencias de los documentos, ¿no? Entonces, tenemos constancia de que tal documento está en tal caja, es de tal año, de tal serie, de tal fondo. Entonces, esa es la primera herramienta, ¿no? Que es principalmente pensada para los usuarios, pero que posteriormente puede ser utilizada para constatar la documentación, ¿no? Otra herramienta que nosotros podemos usar para identificar a los usuarios que adquieren, o más bien dicho, que a los que se les presta la documentación, son las solicitudes de investigación. Estas solicitudes de investigación van a ser equivalentes a las cartas de presentación o a cualquier tipo de acreditación institucional de los investigadores. Nosotros manejamos este formato para los investigadores que no poseen o que no tienen una carta de presentación formal, sino que nosotros les proveemos de un formato. Lo importante es que estos se registren. Entonces, con esto tenemos un registro de usuarios e investigadores. Hago la diferenciación entre el usuario investigador y el usuario que solicita documentos por cuestiones más bien de carácter de trámites, porque nosotros, el Archivo Histórico Nacional, posee también un fondo notarial, que es el más consultado justamente por usuarios externos que los necesitan para cuestiones más bien mundanas, por así decirlo. Entonces, esta es otra herramienta con la que identificamos de investigadores y usuarios en general. De ahí, y creo que una de las más centrales, lo que nosotros llamamos el control de acceso a la información pública. Nosotros manejamos este formulario con el cual se detallan las solicitudes que hacen los usuarios todos los días de la documentación que se consulta aquí en la sala de investigadores. Obviamente se colocan los datos del usuario, la fecha obviamente en la que hace la solicitud y las referencias de los documentos que quieran revisar, de lo más de lo menos, ¿no? Del fondo, la sección o la serie, la caja, y si es que tienen las referencias más específicas, el año del documento y el número del expediente. Entonces, con esto se hacen los despachos de las solicitudes de documentos. Para que tengan una idea, en el Archivo Nacional nosotros manejamos principalmente por caja. Nunca se presta un expediente suelto, sino que se lleva toda la caja y el usuario, si desea revisar toda la caja, todos los documentos de la caja, los revisa. Caso contrario, si ya tiene identificado un expediente, va por el expediente, pero nunca se le entrega un expediente suelto. Aparte, y de la información que nosotros adquirimos o tenemos en los controles de acceso a la información, todos los días de esto se compila en un registro de usuarios de investigadores, ¿no? Entonces, con esto nosotros numeramos cada uno de los controles de acceso a la información, como pueden ver en la parte de acá, en la columna que dice acceso, se enumeran a los controles de acceso y con eso podemos identificar justamente el número de la solicitud y de quién fue. Quién hizo dicha solicitud, con las respectivas referencias del documento, el fondo, la sección, la serie, la caja, y si tiene el año y el expediente. Entonces, tenemos estos registros de años anteriores, entonces nos podemos hacer una idea del volumen documental y de la evolución de la cantidad de solicitudes que el archivo ha recibido a lo largo del tiempo.
Entonces, con estas tres herramientas nosotros tenemos también un insumo para hacer búsquedas de documentos en caso de que se reporte un faltante, ¿no? Una ausencia, que es justamente lo que nos sucedió, ¿no? En el mes de julio. Específicamente, el 2 de julio del presente año, una usuaria, una estudiante de historia de la Universidad Central del Ecuador, que se encontraba haciendo investigaciones en la sala de consulta, nos notificó que había un expediente faltante dentro de lo que ella solicitó, ¿no? Específicamente se trataba del expediente número 5 de la caja 125 de la serie Hacienda del Fondo Corte Suprema. Un poco de contexto, el Fondo Corte Suprema es el que tiene la documentación más antigua del archivo. Está dividido en series temáticas. Y como ya les había mencionado, este es uno de los fondos que más ha sido utilizado por los investigadores. Al mismo tiempo, esto lo convierte en uno de los fondos más vulnerables para la sustracción de documentos. Entonces, obviamente esto causó gran alerta cuando recibimos la notificación de esta usuaria. Este documento, que es del 17 de julio de 1826, un proceso judicial con respecto a la hacienda de Nintanga, de la familia Salvador, que se encontraba, que existía aquí en el Ecuador. Entonces, de manera inicial se hace una revisión de la caja, porque muchas veces hemos recibido notificaciones de usuarios que no encuentran un expediente, pero solo está mal colocado dentro de la misma caja, ¿no? Entonces, eso no pasa a mayores. Pero en este caso no se halló dicho expediente dentro de la caja. Y tampoco se las halló en las cajas anteriores y posteriores. Por lo tanto, se hizo la notificación oficial a la dirección del archivo, vía memorando, de que no se hallaba la caja pese a haber hecho esta primera búsqueda. Entonces, siguiendo la normativa interna del archivo, que es lo que nos dice que una vez que se ha notificado la ausencia de un documento y una vez que definitivamente no lo encontramos, desde la dirección del archivo se ordena la conformación de una comisión de constatación del expediente reportado. Entonces, dentro de esta comisión de constatación, nosotros encontramos al custodio del repositorio, o sea, yo, un delegado de la dirección y otros 3 funcionarios que igual tienen competencia con respecto al tema de los documentos o que de cierta forma están involucrados con el buen manejo de los documentos. Cabe mencionar que aparte de solo de la constatación de los documentos en el archivo, también se contempla la búsqueda y la revisión y la descarga de videos de las cámaras de seguridad. También se tiene el registro de las personas que ingresan al repositorio o que han ingresado al repositorio a lo largo de determinado tiempo y los responsables del mismo, así como de los de la sala de consulta. Todas estas personas que están involucradas en el proceso de la atención a los usuarios en sala de consulta se identifican y se determinan pues la responsabilidad dentro del proceso. Entonces, ¿cuál fue la metodología que el archivo utilizó para realizar esta búsqueda? Igual, de acuerdo a lo que ordenó la dirección, se inicia la constatación física ya con la comisión conformada el día lunes 7 de julio del 2025. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de la constatación? Y nuevamente voy a regresar un poco a nuestros documentos de solicitud que usan los usuarios. En base a los controles de acceso a la información que llenan los usuarios, que se compilan en el registro de usuarios e investigadores y que los tenemos desde años atrás, se identifican todas las solicitudes utilizando sus números y por ende identificando a las personas que solicitaron la documentación. Se identifica en qué solicitudes se pidió esta caja en particular donde no se encuentra el expediente. Entonces, se identificaron todas estas solicitudes de documentos desde el año 2022, en el que se hizo la última constatación del Fondo Corte Suprema, hasta el año 2024.
¿Por qué razón? Porque solo hubo una solicitud de esta caja en el año 2025, que fue en el mes de enero, y se hizo la revisión de las cajas solicitadas ese día en conjunto con esta caja donde está el documento faltante. Entonces, esa primera búsqueda ya se hizo, entonces se va a hacer hasta el año 2024. Entonces, con los miembros de la comisión se hizo la revisión, se compiló toda la información de los días de las solicitudes de la caja y se sacaron todas las cajas realizadas eh, por cada día en el que se hallaba esa caja. Y también correspondiente incluyendo también las otras cajas de las solicitudes donde estaba esta caja. Una vez que se sacan las cajas, se revisan los expedientes de todas estas en cuestión y se observa que no falte ningún expediente en estas cajas que se están constatando. Y para eso hacemos uso también de nuestras guías, inventarios y catálogos para que quede constancia de que está completo. Entonces vemos cómo todas estas herramientas de búsqueda nos van sirviendo para complementar la constatación de este expediente faltante. Entonces se fueron revisando, se dividieron los miembros de la comisión y se fueron revisando cada una de las cajas, que fue un trabajo bastante pesado, considerando que eran bastantes cajas las que había que revisar por las solicitudes de los días en los que se pidió esta caja donde está el expediente faltante. Si es que no se hubiese hallado el expediente faltante, se hubiese tenido que realizar la constatación de toda la serie Haciendas del Fondo Corte Suprema, que tiene más de 150 cajas. Esa es como la última constatación que se hace antes de realizar la denuncia ante las autoridades competentes. Entonces, este proceso más que nada es interno, y este es el enfoque, es un proceso interno. Entonces, todo esto tenía que agotarse antes de poder denunciar el documento como sustraído. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Utilizando esta metodología, un día después del inicio del trabajo de la comisión, se halló el expediente. Entonces, ¿cómo es que se halló? Se identificó un control de acceso a la información que databa desde junio del 2023, en la cual constaba la caja donde estaba el expediente faltante, y nos dimos cuenta que el expediente en cuestión había sido mal colocado en otra caja de la misma serie, en la serie Haciendas. Por eso también tiene lógica la idea de hacer un barrido de toda la serie, ¿no? Entonces, se halla este expediente metido dentro de otro expediente en la caja 131 de la serie Hacienda, que se solicitó el 22 de junio del 2023. Entonces, una vez que se comparó con la descripción del catálogo de la serie Haciendas y se lo constató y se vio que correspondía en efecto a este documento que había sido reportado como faltante, se lo colocó en la caja donde pertenece y se notificó a dirección el hallazgo del documento. Entonces, tuvo un final feliz todo este proceso. O sea, nos queda el susto y del susto nosotros sacamos lecciones, ¿no? Y para prevenir que este tipo de cosas vuelvan a pasar, porque la pérdida o el traspapelamiento de un documento dentro del archivo también es problemático, porque debido a la cantidad de documentos que el archivo resguarda, un documento traspapelado es casi que un documento perdido. Entonces, como medidas preventivas que se reforzaron, porque ya existían, pero se reforzaron, se incluye la constatación diaria de las cajas solicitadas por los usuarios al final de cada día de trabajo. Entonces, todas las cajas que salen de los diferentes repositorios, los señores custodios se encargan de constatar que todos los expedientes estén en cada una de las cajas, que esté completo en base también a los inventarios y catálogos existentes. Se prohíbe que varios usuarios, y en esto hemos sido muy tenaces, que varios usuarios saquen varios expedientes de una misma caja, porque de esa manera nos volvemos más vulnerables a este tipo de accidentes o de sustracciones más directamente.
Al mismo tiempo, y de manera un poco redundante, se prohíbe que los usuarios accedan a más de una caja a la vez. O sea, no pueden haber usuarios con 2 o 3 cajas utilizándolas y leyéndolas, sino que se les exige a los usuarios que utilicen una caja al mismo tiempo y que vayan poniéndolas en el lugar correspondiente cuando terminan de revisarlas. Y por último, y no menos importante, se dispone que solo un usuario utilice un escritorio al mismo tiempo. No pueden haber 2 o 3 personas utilizando un mismo escritorio. En la sala de consulta del Archivo Nacional hay pupitres individuales. Entonces, como ya lo había mencionado, todas estas medidas ya eran existentes, pero se reforzaron aún más. Aparte de eso, más atención por parte del servicio de guardianía que se encuentra en la sala de consulta, y también más atención con respecto a las grabaciones de las cámaras de seguridad en la sala de consulta y también en el repositorio número 3. Entonces, a través de esta metodología interna que nosotros aplicamos, pudimos encontrar a buen término este documento que era traspapelado. Y en honor al tiempo y a la presentación de los demás, hasta aquí les comparto esta feliz experiencia de aquí del Archivo Histórico Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jerónimo, por tu intervención y por presentar la visión de Ecuador respecto a este tema. Vamos a continuar porque ya el tiempo nos tiene un poquito apretados en cuanto al espacio que tenemos y nos quedan 2 ponentes todavía. Vamos a presentar ahora a Luis Alberto Meneses Hermosa del Archivo General de la Nación de Perú, licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos, fue asistente de investigaciones para el Patronato de Telefónica Perú, Museo de Arte de Lima, Goethe Institute, Seminario de Historia Rural Andina, Instituto Nacional de Cultura y Museo Marina Núñez del Prado, Biblioteca Falcon. Actualmente es jefe de la Unidad de Registro y Defensa del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación de Perú y es representante en la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles del Patrimonio Cultural de la Nación. Adelante, Alberto, buen día. Buenos días con todos, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, voy a compartir el PPT. A ver, este modelo. ¿Cómo lo hago? Ahí está, ya está. Voy a hacer pantalla. Esta es otra cosa. A ver. Listo. Bueno, en este evento vamos a hablar un poco más que de alguna, digamos, política específica de la experiencia que ha tenido el Archivo General de la Nación respecto de ALA y respecto del grupo de trabajo y los diferentes eventos que se han suscitado para fortalecer la política del Archivo General de la Nación con el Perú en la lucha contra el tráfico. Y bueno, nosotros poseemos, como muchísimos otros de ustedes en sus países, tienen muchísimos documentos muy vistosos, muy hermosos y que realmente generan mucho la atención o el interés de muchísimo público. Y la experiencia que le voy a mostrar es de lo grave de los casos que ha tenido el Perú, ¿no? Porque si bien en un principio actuaba prácticamente solo, tratando de recuperar los documentos que encontraba bajo tráfico, siempre contamos con la ayuda de países extranjeros, de las autoridades de muchos países extranjeros y del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, esta relación son de 17 incautaciones de documentos que aparecieron desde el 2006. Eran enormes incautaciones. La labor que hacía el Archivo General de la Nación en esos tiempos era prácticamente solo. Incluso hay una de estas incautaciones que no aparece aquí, que terminó en otra institución, o sea, en la capacidad, el profesionalismo, la lucha, el interés había, pero no siempre se contaba con el personal adecuado, con las normas adecuadas y bueno, con el conocimiento, porque un problema muy grave en el Perú, como creo tal vez en muchos países, es identificar los documentos de archivo como patrimonio cultural.
Hoy ya no existe ese problema, todavía digamos que habrá muy pocas cosas, muy pocos, digamos, representantes, digamos, de esa ignorancia o ese desconocimiento, pero hoy ya en el Perú hay bastante avance y lo vamos a poder ver en lo que se ha venido desarrollando. Estas incautaciones solo revelaron, por ejemplo, aquí podemos ver 7 a 8 puntos neurálgicos de pérdida de documentos y lamentablemente el Archivo General de la Nación era uno de ellos o el primero de ellos de tener afectaciones en varias regiones, sobre todo en Lima, era donde más aparecen o más ha figurado los problemas de robo, de desaparición, de diferentes tipos de afectaciones que el Perú ha sufrido o que el Archivo General ha sufrido. Y acá, inclusive adulterando, con adulteración de los sellos propios que tenían los documentos, e incluso de instituciones militares. Y bueno, ocurrió una exposición hacia el 2016 de un caso muy grave. Realmente esto marcó un antes y un después en la política general, tanto del Archivo General como del Ministerio de Cultura y de las demás instituciones ligadas al patrimonio cultural. Abiertamente vendían unas fotografías de unos expedientes, las carátulas de unos expedientes que eran del propio Archivo General de la Nación y que no se prestaban. Esos libros de los cuales formaban parte de estos documentos no estaban al servicio del público porque solo tenían un inventario muy general y que no permitía tener un control sobre ellos o protegerlos adecuadamente. Y 300 de esas carátulas desaparecieron de esos libros. Y visitando esta exposición, como cualquier personaje que le gusta la fotografía, descubrimos este atentado que generó realmente mucha preocupación porque entró la fiscalía y fue la única vez, lamentablemente, que entró la fiscalía de lleno a actuar con incautación. Se recuperaron 100 de estas 300 carátulas que aún no ubicamos, 200 aún nos faltan por ubicar, y los libros todavía siguen sin ser atendidos, lamentablemente, porque estos documentos, estas carátulas tienen que ser reintegradas físicamente a sus volúmenes. Entonces ocurrió algo muy fantástico en el Perú hacia el 2018, algo que realmente acompañó, que digamos que vino como a generar puertas, abrir ventanas, caminos para poder trabajar y fue el CIATI, la 10ª edición del CIATI, y donde muchísimos exponentes o participantes de ALA estuvieron en ese evento entre el 22 y 23 de mayo en las instalaciones del Ministerio de Cultura, ex Museo de la Nación. Y aquí están algunas de las tomas de los representantes, de los exponentes y del evento. Y hubo la declaración de Lima que realmente fue muy fantástico. Esto para muchísimos como nosotros que recién estábamos, digamos, trabajando en la descripción de documentos, pudimos darnos cuenta de lo trascendente que era esta declaración y de las puertas que abría y que compartía la necesidad de que todos formaran parte, de que no solamente fuera una iniciativa nacional, sino que hubiese un camino para poder trabajar en conjunto, por lo menos en los países que son miembros de ALA. Y bueno, en el Perú, hacia julio de 2018, a los pocos meses, se creó el área de registro y defensa de patrimonio documental archivístico y desde diciembre de 2018 vengo siendo jefe de esta área. Ahora ha cambiado como unidad funcional, pero sigue siendo la misma, digamos, unidad y donde estábamos no solamente luchando contra el tráfico, haciendo informes de denuncia, sino también encargándonos de la declaratoria expresa, el reconocimiento oficial, como lo pedía las recomendaciones de la UNESCO, el reconocimiento oficial como patrimonio cultural e ingresando a un registro nacional, primero del Archivo General de la Nación y posteriormente del Ministerio de Cultura. Después surge este grupo que al principio no entendíamos mucho, los que estuvimos recibiendo la información, no entendíamos mucho porque pensábamos que era una cosa mucho más macro, pero realmente después nos fuimos ubicados y estamos trabajando con todos los países, con todos los archivos centrales que están presentes allí. Pero también
Algo que se reflejó mucho en el Perú fue que se formó un grupo sectorial, que este fue el primer avance que hubo de parte del Ministerio de Cultura, porque fue a raíz de ellos, el interés de ellos, de por qué trabajar separadamente, sino más bien trabajar juntos, sobre todo porque los documentos de archivo y los libros son documentos en general y deberíamos trabajar, y ambas instituciones tienen los mismos bienes, tanto de archivo como material bibliográfico, y el Ministerio de Cultura canalizando este trabajo como la entidad encargada de llevar las denuncias a través de su Procuraduría ministerial. Pero este inicio que tuvo sus resultados, tuvimos varias conferencias, varias reuniones de acuerdos, se planteó la necesidad de incluir a mucho más instituciones en el Perú, y se formó al final, hacia el 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Integrantes de Patrimonio Cultural, a través del cual se formalizó la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que siempre ha estado allí ayudando y logrando a través de Cancillería conseguir que sean no tanto decomisos ni denuncias, sino devoluciones, repatriaciones, que hasta ahorita son el 90% de los bienes que el Perú a nivel de documentos ha podido recuperar hacia el Archivo General de la Nación y de otros repositorios. El Ministerio del Interior, la SUNAT, Biblioteca Nacional, el Archivo General y el Ministerio Público. Y bueno, este evento, este documento, por ejemplo, del famoso libro Vitela, tuvo la colaboración desde 1916-18 del gobierno y las autoridades de Chile. Gracias a ello se pudo identificar este documento y hoy ya está en el Archivo General de la Nación, y esta actividad, como le digo, ha logrado tener frutos. Este es un fruto con el gobierno chileno. Lo hemos tenido con España y Portugal, muy buenos resultados, sobre todo porque lo que se pedía estaba cubierto. Existía la buena carga de la prueba y se lograba la repatriación. Luego hemos evitado que se lleven o nuevamente, bueno, fuera del Perú a España, documentos institucionales, porque la mayoría de ellos son documentos de instituciones. Casi no existen documentos particulares de los cuales tal vez la familia o los propietarios puedan tener, digamos, cierto grado de derecho frente a ser propios o adquiridos por ellos. Pero no, la mayoría son institucionales. Lo hemos tenido, por ejemplo, la ayuda del FBI, y sinceramente nunca antes habíamos tenido ayuda de Estados Unidos o del FBI en devolución de documentos, y desde que se formó esta área y el trabajo ha sido abierto y en conjunto, internamente y hacia afuera, ha habido resultados y el FBI expuso el documento que estaban devolviendo. También ha habido de Canadá, de Alemania. Y este, por ejemplo, este año ha sido la entrega de 78 documentos, muchos compuestos, muchos grandes, que el Ministerio de Cultura ya hizo entrega oficial al Archivo General de la Nación cuando ya se había culminado los procesos de identificación y de repatriación. Este evento fue muy importante porque recuperamos un documento muy valioso, que inclusive tenemos uno mucho más antiguo de la serie de libros de Cabildo, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos, del cual todavía nosotros estamos solicitando, pidiendo, pueda ser retornado, devuelto al Archivo Regional de Ayacucho, primeramente al Perú, a las autoridades diplomáticas. Es un documento muy importante, muy vistoso, algo dañado, pero se fue recuperado en Argentina. Y el país de Argentina, país hermano, ha tenido muchísima voluntad, sus autoridades, en la repatriación y en la lucha del trabajo contra el tráfico. Y hemos tenido este segundo, digamos, grupo de documentos que llegó desde Argentina. Y fue tan notorio, fue tan significativo para nosotros, que fue necesario hacer visible esta colaboración con Argentina, que hicimos una conferencia internacional y tuvimos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Cultura, incluso de las autoridades de Gerardo Damián y de Carla Caboli, a quienes les agradecimos profundamente el haber participado en ese evento, donde se pudo exponer la política y las acciones que se han dado para poder luchar contra el tráfico entre estos dos países, y que se pueden replicar, y se están replicando y se están dando también con Chile, con España,
con Ecuador, y esperamos que sea algo muy común entre todos, no todos podamos compartir y que no exista, como dijo Eyman, que no pueda darse entre nosotros los países que somos miembros de ALA, que no existe ese tránsito de tráfico de documentos. Y bueno, eso es algo que estamos esperando todos y estamos en ello y estamos avanzando con ese objetivo principal, ¿no? Muchas gracias. Deja de compartir. Muchas gracias a ti, Alberto, por compartir estos grandes ejemplos de repatriación de documentos de patrimonio documental al Perú y por tu experiencia compartida. Vamos a finalizar este evento con la intervención de la coordinadora del Grupo de Trabajo de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la ALA, representando a México, al Archivo General de la Nación de México, Marlene López Torres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica Americana, donde se graduó con honores, cursó una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados. Desde 2014 se incorporó al Archivo General de la Nación de México, en donde ha estudiado el tráfico ilícito de patrimonio documental y ha representado a la institución ante diversos organismos nacionales e internacionales, impulsando acciones para prevenir dicho tráfico, proteger los acervos documentales que se encuentran en archivos públicos y recuperar aquellos que fueron sustraídos ilegalmente. En 2025 formó parte de diversos proyectos y acciones como los procesos de restitución a México de 3 documentos históricos, la conformación de la Red Nacional e Internacional de Guardianes del Patrimonio Documental, el desarrollo de las guías y criterios y dictámenes, la exposición de conferencias, capacitaciones y entrevistas, la participación en el programa de liderazgo para visitantes internacionales, combate al tráfico de antigüedades, organizado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, y la coordinación del Grupo de Trabajo de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la ALA, entre otros. Bienvenida, Marlene, y nuevamente reiteramos tu apoyo, el agradecimiento por tu apoyo para realizar este evento. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Voy a compartir y también aprovecho para agradecer a la asociación por su colaboración en el desarrollo de estas jornadas que se han realizado en torno al tráfico ilícito de bienes culturales y de manera específica del patrimonio documental. Bueno, pues justamente esta mesa de trabajo está dedicada a la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio documental en Iberoamérica. Y como ustedes habrán visto a lo largo de estas exposiciones, se han abordado diversos temas. De manera concreta, pues la situación de los archivos, la actuación de las instancias o de las instituciones en cada uno de los países, el ámbito de protección de los bienes que identificamos también a través de este seminario realizado durante todo este año, que pues cada uno de estos países tiene sus particularidades. El ámbito, las competencias de cada una de las autoridades nacionales, incluyendo a la policía, a las aduanas, la articulación al interior y exterior de los archivos nacionales y la colaboración con otros archivos nacionales como lo somos nosotros en este grupo de trabajo. Y pues por supuesto que hemos visto casos, ¿no? La intención de esta articulación con el grupo de trabajo es la identificación de eh, un protocolo que permita atender los casos de documentos históricos potencialmente sustraídos y la formalización de un instrumento a través de la identificación de todo este protocolo, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a compartir el caso de México. En el caso de México, bueno, aquí ya tenemos este objetivo justamente que les acaba de compartir. Me voy a saltar para no demorarme. Tenemos justamente cómo inicia en México el tema de la identificación de documentos sospechosos. Tenemos 4 actividades que nos permiten la identificación de estos bienes, que son las denuncias de los particulares, los avisos de otras autoridades, por ejemplo, de nuestra Cancillería mexicana, el monitoreo continuo que se hace a través de las redes sociales y de las subastas que se realizan a través de Internet,
Y bueno, una alianza con aquellas casas de subasta con las que ya hemos tenido una dinámica para identificar pues la necesidad de poder verificar los bienes que se van a subastar previo a las subastas para ver si estas subastas son legales. Y bueno, aquí tenemos nuestro inicio del procedimiento de identificación. Y tenemos que, una vez que se nos presentan estos 4 casos o a través de estos 4 actividades, tenemos que verificar primero si se trata de un robo o sustracción ilegal. Lo que ocurre en México es una sustracción ilegal, así lo regula la normatividad, o bien si el documento tiene características de ser un documento histórico y por lo tanto es relevante para nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se trata de un documento robado? Pues lo que vamos a hacer, nuestro protocolo nos establece realizar una ficha de identificación del objeto y elaborar un dictamen criminalístico que nos permita identificar pues aquellas evidencias que apuntan a que se trata de un documento que fue objeto de un delito. En el caso de que se trate de un documento histórico o con características de ser un documento histórico, lo que nosotros hacemos es aplicar los criterios para la identificación de patrimonio documental de la nación por disposición o ministerio de ley, es decir, aquellos que la ley establece que son raros o relevantes para la historia nacional, que eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces, con nuestra ficha de identificación tenemos que verificar primero que esta ficha de identificación o esta herramienta es una herramienta preliminar que se inicia con el propósito de poder identificar el objeto, de tener un instrumento que lo describa clara, objetiva y razonablemente y que pueda ser leído por cualquier persona. Además, este instrumento nos tiene que decir pues de dónde fue sustraído el documento en caso de que se cuente con la información y identificar los elementos que permitan pues verificar pues su trazabilidad, ¿no? Lo que pasó con el documento. Entonces se inicia de manera preliminar con la información con la que se disponga por ejemplo, en la publicación que haya hecho la casa de subastas o la página de internet. Y posteriormente esta información, si no se tiene de manera completa, pues se va perfeccionando conforme avanza la investigación del objeto, ¿no? Entonces tenemos aquí la estructura, tiene un objeto, muestra del documento digitalizado, la paleografía y la estructura diplomática del documento, más o menos es la información que se agrega. En caso de, por ejemplo, no tener la paleografía, entonces se deja el espacio para que sea perfeccionado en el momento en que podamos tener esa paleografía. La idea es que este instrumento, como este otro, que es el dictamen criminalístico, se tengan en un término a más tardar de 48 horas una vez que se identifican los objetos para poder proceder con el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también nuestro dictamen criminalístico que pues ya veíamos que tiene como propósito identificar algunos aspectos que se observan en el documento que nos hacen referencia a que fue objeto de un crimen. Identificar alteraciones en los materiales constitutivos del documento para deducir la sustracción y hacer algún posicionamiento sobre los posibles archivos afectados. Su estructura es el objeto, los antecedentes, los hallazgos materiales, el pronunciamiento sobre la autenticidad, que sabemos que hay todo un dictamen especializado para el tema de la autenticidad de los documentos y forzosamente requiere que sea una verificación del documento físico. No obstante, las imágenes también nos arrojan información que nos permite deducir que sí se trata de un objeto auténtico. No es una determinación final, ninguno de estos documentos es una determinación final, sino que es una herramienta que nos sirve para poder avanzar con los casos. Ahora tenemos aquí nuestros criterios para la identificación
del patrimonio documental por disposición o ministerio de ley. Ya les decía que en este caso estos documentos que son, pues que uno los ve inmediatamente identifica que son históricos o que son relevantes para nuestro país, para que el Archivo General pudiera emitir una determinación objetiva, clara y razonable respecto a estos bienes, se propuso el análisis de 5 características que se habla es la autoría, la producción en un contexto histórico relevante para la nación, el contenido relevante, su singularidad del documento y la rareza del mismo. Esas son las características, ya se han abordado en otras conferencias, por lo cual no me voy a detener aquí. Asimismo, otra herramienta que nos ha servido para poder dar continuidad justamente para llenar la ficha de identificación y el dictamen criminalístico ha sido la Red Nacional e Internacional de Guardianes del Patrimonio, que nos apoya a identificar los documentos, a identificar los archivos que pudieron ser objeto de sustracción y a identificar a personas especializadas en el tema que revisen los documentos sospechosos. Y esto es porque en los archivos nacionales se puede pensar que que el propio archivo de la institución está obligada a conocer absolutamente cada uno de sus documentos y a saber qué le pertenece y qué no, pero en realidad lo que ocurre es que únicamente nosotros podemos consultar los instrumentos de consulta y a través de ellos obtener información, pero hay veces que hay nosotros pensamos en otro tipo de instrumentos de consulta que son precisamente los humanos, las personas, investigadores, historiadores que conocen a detalle, que han estudiado durante años, durante todas sus carreras, los fondos documentales, y ellos son quienes nos pueden decir muchas veces cuándo los objetos nos pertenecen. Ya nos mencionaba el Archivo de Ecuador, la complejidad de tener que revisar más de 130 cajas. En nuestro caso tuvimos un caso de 900 cajas y fue precisamente una historiadora de España quien nos apoyó a identificar el documento, el lugar de sustracción en menos de una semana, ¿no? Entonces también a través de estos especialistas que nos ayuden, que conformen esta red nacional e internacional, es como nosotros podemos combatir el delito y generar un protocolo de actuación. Como medidas cautelares tenemos que, una vez que identificamos todas estas características de los objetos y decidimos que el archivo va a implementar unas medidas para la protección del documento, lo que hacemos es un exhorto, ya sea al particular que lo está ofertando o a la casa de subastas, para que lo retiren de la subasta y podamos iniciar el proceso de identificación del objeto con el documento en físico. Bien, también lo que hacemos es un aviso a las autoridades diplomáticas o a las autoridades policíacas o aduaneras del país en donde se encuentren los documentos para informarles que se trata de documentos traficados y que pertenecen a México. Y igualmente lo que hacemos en su caso, en el caso de identificar algún delito cometido en torno al objeto, se hace la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República, se solicita que se realice el aseguramiento de los bienes y en caso de que los documentos estén en el extranjero, se solicita la asistencia jurídica internacional para que a su vez las autoridades competentes del país puedan hacer este aseguramiento de los bienes. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pues perfeccionamos el caso. Se propone el desarrollo de estudios en los documentos y se perfeccionan todos los instrumentos que les acabamos de mencionar para ver si se va a presentar lo que sigue, que sería una solicitud de la judicialización del caso. Y pues en su caso, bueno, también tenemos el tema de que cuando se detecta en aduanas se haga la detención, ¿no? Por el tema de tráfico de bienes, ¿no? Entonces, en cualquiera de las situaciones o del contexto en que se desenvuelva la actividad es como se podrá determinar si se judicializa y si se hace una detención o bien si se restringe el acceso al país a las personas que estuvieron delinquiendo o traficando con patrimonio documental mexicano. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho que nos escuchen.
Les agradezco también a los integrantes del grupo de trabajo de la ALA, que nos dedicamos a abordar el tema de tráfico ilícito para generar los protocolos que nos permitan pues combatir, proteger nuestro patrimonio documental y pues con toda esta información que fue compartida con ustedes, solamente se dio un resumen. Déjenme decirles que el seminario, pues casi nos echábamos 2 horas por país para abordar los protocolos. Vamos a tener entregable de todo lo que acabamos de exponer en esta conferencia. Lo vamos a hacer el entregable en el 13º CIATI que se llevará a cabo en el siguiente año. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Marlene. Gracias a todos los representantes de los países que estuvieron con nosotros esta mañana. Si les pedimos que si están por aquí todavía, prendan su cámara para poder despedirnos y agradecer a toda la audiencia, más de 80 personas que estuvieron conectadas esta mañana para escuchar esta mesa de diálogo y esta reflexión en la que quisiéramos agradecer nuevamente al grupo de trabajo sobre tráfico ilícito del patrimonio documental de la ALA, pero más que al grupo, a sus representantes de todos los países que trabajan y trabajan muy bien desde este grupo, y de manera destacada al Archivo General de la Nación de México por su liderazgo y por la coordinación en esta semana de actividades que fortalece también nuestra conciencia y nuestro compromiso en la protección del patrimonio documental. Este encuentro pues demuestra que la colaboración regional es posible, necesaria y es urgente. Sí, vamos a seguir trabajando desde la ALA juntos para garantizar que la memoria de nuestros pueblos permanezca íntegra, accesible y segura para las futuras generaciones. Por el tiempo ya no alcanzamos a poder atender sus preguntas en directo, pero bueno, serán tomadas en cuenta para poderlas compartir posteriormente las respuestas. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y pues si no hubiera más, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias. Un gusto verlos. Muchas felicidades.